Hola, nosotras somos Gastelum Peralta Marisol, Sotomayor Acosta Melissa y Valenzuela Lemos Mara Yuridia. Y en el siguiente video estaremos hablando acerca de las organizaciones sociales y lo que conllevan. A continuación, en este video de la unidad 3, estaremos abordando diferentes temas, los cuales entran dentro de sus conceptos básicos, su estructura social, su estratificación y movilidad sociales. 3.1 Conceptos básicos. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre la definición de organización, los tipos de organizaciones y además de la estructura u organizaciones formales e informales. 3.1.1 Definiciones de organización. El concepto de organización admite vinculación con diferentes disciplinas. Su punto de partida se encuentra en la sociología, pero su aplicación es muy amplia. Para Max Weber, la organización de manera muy sintética es un sistema de actividad continua encaminada a un propósito de tipo particular. En cambio, para Henry Fayol se refiere a la organización como la función de proveer a la empresa de lo que requiere para su desempeño. 3.1.2 Tipos de organizaciones. Las organizaciones pueden tener diferentes tipos dependiendo de lo que realicen. Pero para Talcott Parsons destaca 4 tipos de organizaciones basadas en la función o meta que tiene esta. El primero, que denomina organización de producción, que son las empresas, se encarga de elaborar productos que serán consumidos por la sociedad. El segundo tipo de organización busca objetivos que generan y distribuyen poder dentro de la sociedad. Este tipo se orienta hacia metas políticas, sindicatos. La organización integrativa, bomberos, es el tercer tipo y está encaminada al motivar la satisfacción de expectativas institucionales y asegurar que las partes de la sociedad funcionen de manera compacta. Por último, llama organización para el mantenimiento de patrones, escuelas, a la que trata de asegurar la continuidad de la sociedad por medio de actividades educativas, culturales y expresivas. En cambio, las organizaciones para Reinhardt, que propone una clasificación de las organizaciones tomando en cuenta sus objetivos. De esta manera, las organizaciones pueden ser de 3 tipos. Pueden ser las que limitan a la coexistencia de sus miembros, a su actuación común y al contacto recíproco que esto exige. También están las organizaciones que actúan de manera determinada sobre un grupo de personas que son admitidas para este fin. Después están las que tienen como objetivo el logro de cierto resultado o determinada acción hacia afuera. 3.1.3 Organizaciones formales e informales. La organización formal es el esquema de división de tareas y poder entre la posición de organizaciones y las reglas que se espera que guíen la conducta de los participantes, definida por la administración. Una forma de poder clasificar a las organizaciones formales es consecuencia de la complejidad de las sociedades modernas en las que aumentan la necesidad de organizarse con gran precisión. Puede ser en producción económica, en poder político, integración social y en pautas de mantenimiento. En cambio, la organización informal puede ser resultado más que nada de los papeles que los miembros de un grupo o de una empresa no satisfacen por completo a las necesidades u objetivos propuestos. Muchas veces, dichos objetivos se logran abandonando los conductos establecidos y se obtienen resultados con mayor rapidez y eficacia. Al tratar las organizaciones informales, estas se desenvuelven entre los ejecutivos y los obreros por encima y más allá de las formas establecidas por la organización, o debido a las relaciones reales, tal como han evolucionado a consecuencia de la interacción entre el propósito de la organización y las presiones de las relaciones interpersonales entre los que participan en ellas. Un ejemplo de organización informal serían los alumnos de una escuela que se concentran en el aula y ocupan un asiento que no se les haya asignado. En cambio, un ejemplo de organización formal es cuando se someten a la autoridad del maestro y les señala un lugar determinado para sentarse. Admite una regularización. Siguiendo tenemos lo que viene siendo la estructura social. Aquí nos dice que
Esta es la interrelación o la disposición de las partes de un todo. También nos dice que esta no permanece estática, sino que es un proceso en cambio permanente. O sea, que abarca fenómenos tangibles, tanto en, tanto en grandes grupos, que vienen siendo las sociedades, así como en pequeños grupos, que son las familias. Diversos autores tienen su propia definición de estructura social. Según Phillips, él afirma que una estructura social es un sistema de normas, valores y relaciones sociales. Y según Dahrendorf, este es el resultado de considerar al individuo como un dato dentro de una organización. Siguiendo están los grupos sociales. Los grupos son formas de convivencia social, los cuales tienen vida propia, la cual es independiente de los individuos que la constituyen. También cuentan con una organización que hace posible la acción común. Por otra parte, los grupos se pueden clasificar de la siguiente manera. Según Aristóteles, existen tres diferentes tipos de grupos. Estos son entre parientes, entre amigos y según los intereses comunes que tengan. Según Bruce Cohen, existen los grupos voluntarios e involuntarios. Los voluntarios podrían ser un partido político. Por otra parte, los involuntarios, un ejército o una prisión. Según Osborne, están los grupos educativos, que aquí pueden ser las escuelas, universidades, los religiosos, aquí entra lo que viene siendo la iglesia, los grupos recreativos, o sea, podría ser un club deportivo, políticos, partidos políticos y económicos, alguna empresa. Sin embargo, también existen diferentes grupos, como puede ser una banda, que aquí puede ser una banda musical o social. Los grupos primarios podría ser la familia, secundarios, alguna empresa, hospital. También están los grupos pequeños, que aquí entra de igual manera la familia o un club, y grupos más grandes como hospitales o empresas. Así como estos, existen una gran variedad de otros grupos sociales. Por otra parte, están las instituciones sociales. Las instituciones son parte de la sociedad. Además, regulan y dan marco a las actividades humanas, es decir, que satisfacen las necesidades básicas de la sociedad, así como lo viene siendo la supervivencia. Por otra parte, estos mantienen el orden en el grupo, así como también motivan a sus integrantes mediante un sistema de valores y objetivos, los cuales definen el propósito de la actividad, el propósito de la vida en sociedad. Por otra parte, las diversas instituciones de la sociedad están relacionadas entre sí. Esto porque sus funciones se complementan y entrelazan. Por otra parte, las instituciones se ven en la necesidad de adaptarse continuamente a las diferentes transformaciones de una sociedad en permanente cambio. Siguiendo con las instituciones sociales, tenemos las más importantes. Aquí está lo que viene siendo la familia, religión, gobierno, negocios y educación. Entre las actitudes y pautas de conducta, en la familia entra lo que es el afecto, lealtad, responsabilidad y respeto. Por otra parte, en la religión está el respeto, lealtad, adoración y generosidad. En el gobierno, obediencia, subordinación, cooperación. En negocios, la eficacia, economía, beneficios.
Y por último, en educación se encuentra el amor al conocimiento, atención en clase, estudio y plenitud. Entre sus rasgos de la cultura simbólica, en la familia está lo que viene siendo el matrimonio, el velo de novia, uniforme, en la religión, la cruz, altar, cantos, en el gobierno, la bandera, la mascota, el himno, en negocios está el dinero, eslogan, música comercial, y en la educación, los colores de la escuela, canción escolar, sello. Y por último, entre sus rasgos de cultura utilitaria, en la familia está lo que es la casa, muebles, automóvil. En la religión está la iglesia, oraciones, erudición. En el gobierno se encuentran los edificios públicos, discursos. En los negocios, el almacén, oficina, formularios. Y por último, en educación está la biblioteca, estado, aulas. Y esas fueron algunas de las características que representan a cada una de estas instituciones sociales. A continuación hablaré sobre la estratificación y movilidad sociales, qué es lo que son y qué es lo que conllevan. Hablando de los conceptos de tanto estratificación como movilidades sociales, deben permanecer alejadas de toda implicación ideológica, político-moral que distorsione dichos conceptos. Cada autor puede tener ideas diferentes, pero siempre se trata de respetar sus ideologías. Como en el caso de Aristóteles, este se preocupaba por las desigualdades desde el nacimiento del hombre hasta la formación de una población equilibrada y justa. Otros muchos filósofos contemporáneos estudiaron los problemas que traían consigo la aparición de diferencias sociales y se cuestionaban acerca de qué estructura de gobierno podían resolver las dificultades de la manera más eficiente. La influencia de Max Carr en las ciencias sociales estimuló el estudio y la investigación de la desigualdad social. Además, hizo hincapié en las relaciones dinámicas que existen entre la realidad económica, la clase y la cultura en una sociedad industrial. De Carlos Marx y Max Weber se derivan las más importantes investigaciones sociológicas sobre la estratificación. En cierta forma, Weber está con Marx si para el segundo la producción era determinante en la vida de un individuo o una clase, diciendo que pues la propiedad que genera las clases, el poder que marca diferencias a través de los partidos políticos y el prestigio que señala los estratos o niveles sociales, que estos son los que los marcan. Debe señalarse que los estudios sobre estratificación han originado una diversa de criterios entre los sociológicos en el presente siglo. Todos estos han sido términos generales y buscar criterios objetivos con la ayuda de diversos métodos científicos. Asimismo, se han interrelacionado multitud de variables, las cuales en algunos casos se han considerado subjetivas. De esta interrelación se pueden destacar las siguientes variables, que son la clase y la familia, la clase y la actitud política, la clase de ingreso, la clase y profesión, clase y personalidad, clase y religión, clase y divorcios, clase y suicidios, clase y mortalidad, etc. Porque cuando se ingresa al campo de estudio de este punto tan discrepante, surgen preguntas que difícilmente pueden encontrar respuestas unívoques. Hablando de la movilidad social, tanto las razones, los patrones y las consecuencias se estudian por la movilidad social. La movilidad social puede ser estudiada bajo varios puntos de vista que pueden llamarse direcciones. De esta manera, la movilidad social se puede dividir en dos partes o está dividida en dos partes, que es la movilidad vertical y la movilidad horizontal, que como se puede apreciar en imagen, la vertical es ascendente y descendente, mientras que la horizontal va de un lado al otro, pero nunca cruzando un nivel, siempre dentro del mismo nivel socioeconómico.
La movilidad vertical es el movimiento de individuos o grupos de un estrato social a otra. Por ejemplo, en un mercado laboral, te pueden mandar al punto más alto de la jerarquía o te pueden bajar al punto más bajo de la jerarquía. Mientras que en el horizontal te podrán cambiar de oficina, te podrán cambiar de área, pero seguirás con tu mismo sueldo. La movilidad social, pues se ha dicho que es la posibilidad que tienen los individuos o hasta los grupos en un sistema social dado de cambiar de estatus, ¿no? Es decir, que nunca ha sido totalmente nula o totalmente libre en ninguna sociedad conocida, ¿no? También se puede afirmar que los estratos son categorías sociales que están determinados por los sistemas de jerarquía de las sociedades. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.